Bhagavad Gita, capítulo 4, texto 38. Verdaderamente, no hay purificante en este mundo que la sabiduría iguale. Quien está perfeccionado en el yoga, la encuentra dentro del yo en oportunidad de tiempo. Y dice mi maestro espiritual en un comentario, dice, cuando hablamos de conocimiento trascendental, lo hacemos en términos de la comprensión espiritual. Siendo esto así, no hay nada tan sublime y puro como el conocimiento trascendental. La ignorancia es la causa de nuestro cautiverio y el conocimiento es la causa de nuestra liberación. Este conocimiento es el fruto maduro del servicio devocional, y cuando uno se sitúa en el estado de conocimiento trascendental, no tiene que buscar la paz en ninguna otra parte, pues disfruta de la paz interna. Qué sabio, ¿no? La verdadera paz se obtiene cuando el conocimiento es asimilado por la entidad viviente. El conocimiento no significa memoria. El conocimiento no significa llenarse de muchas historias, de muchos libros. Había uno que decía, ¿cuántos libros se podrían leer en el mes? Quiero que me enseñen cómo puedo leer un libro de 200 páginas lo más rápido posible. Es que en realidad no se trata de leer un libro rápido. Lo que tiene que ser rápido es la comprensión de cualquier libro. ¿De qué te sirve leer 40 libros muy rápido si no comprendiste nada? Es mejor leer un libro. Mirá, hay mucha gente que ha leído El Principito y cree que es un cuento de un niño que está en el desierto. Y no va de eso. Es cortito, lo puedes leer y es cortito. Y tiene mucha filosofía. Claro, Bhagavad Gita es un libro de este volumen, pero con significados es de este volumen. Ese es con comentarios. Sin comentarios. Solo la historia. ¿Ves? O sea que no depende de la cantidad de hojas, no depende de la cantidad de tiempo que necesitas para leer un libro, sino lo importante es la comprensión del libro. Lo que hace mi maestro espiritual es explicarte cada uno de los textos para que te sea más fácil comprender este tipo de conocimiento que es un poco lejos, está un poco lejos de lo que es nuestra comprensión occidental. Jai, la continuamos. Hare Krishna. Namaste.